En pleno siglo XXI, existe un libro considerado más peligroso que el propio Apocalipsis, y jamás lo viste en una Biblia tradicional. En una era donde casi todos los textos religiosos están al alcance de un clic, el libro de los jubileos permanece en las sombras. Su existencia es ignorada por la mayoría, y quienes lo conocen rara vez lo mencionan. ¿Por qué un escrito supuestamente sagrado fue silenciado por generaciones enteras? Este texto, también llamado Pequeño Génesis, reescribe pasajes clave del Antiguo Testamento, pero lo hace con una precisión y una narrativa que resulta incómoda para las versiones oficiales. No solo añade detalles desconocidos, modifica el sentido de los eventos bíblicos más fundamentales. Para muchos teólogos tradicionales, el problema del libro no es su contenido en sí, sino lo que insinúa, que hay una historia paralela a la que siempre nos contaron, una cronología distinta, un propósito divino alternativo. ¿Qué pasa si todo lo que creemos saber sobre los patriarcas y los profetas es solo una parte de un relato mucho más amplio? El libro habla de pactos secretos, ángeles vigilantes, calendarios celestiales y revelaciones que nunca fueron aprobadas por los concilios religiosos. ¿Era esto herejía o sabiduría prohibida? La línea entre ambas cosas se vuelve difusa cuando se examinan sus páginas. Quizás no fue el tiempo quien lo olvidó. Quizás fue el poder quien lo sepultó. Porque hay textos que no se ocultan por miedo a lo falso, sino por el temor a que sean demasiado verdaderos. Este libro nació en medio de una guerra invisible. No se luchaba con espadas, sino con escrituras. La historia oficial nunca menciona el contexto turbulento en el que surgió el libro de los jubileos. Escrito, según se cree, en el siglo II a.C., apareció durante una época en que el judaísmo luchaba por definirse entre tradiciones ancestrales y nuevas corrientes teológicas. Fue un tiempo donde cada palabra escrita podía marcar el destino espiritual de una nación. Lejos de ser un simple compendio de relatos, este texto tenía un objetivo: reorganizar la historia sagrada desde una perspectiva completamente diferente. Lo que en otros libros era simbólico, aquí se vuelve literal. Lo que antes era vago, aquí se detalla con fechas, lugares y nombres. Pero su mayor transgresión fue el calendario. El libro de los jubileos propone un sistema temporal basado en 364 días exactos, diferente al calendario lunar seguido por la mayoría. Esta discrepancia no es trivial. Altera el sentido de las festividades, los ciclos proféticos y las señales celestiales. Además, su autoría ha sido motivo de debate. Algunos lo atribuyen a círculos sacerdotales rebeldes, otros a visiones dictadas por entidades celestiales. Su conexión con los manuscritos del Mar Muerto lo ubica cerca de comunidades esenias que operaban al margen del Templo de Jerusalén. Así nació el libro, como una voz paralela, un eco incómodo que desafiaba las narrativas oficiales. Un texto que no pedía ser entendido, sino temido. Antes del Edén, antes del diluvio, hubo una traición en los cielos que aún tiembla en el silencio de los textos antiguos. La Biblia menciona brevemente a los ángeles caídos, pero el libro de los jubileos les da un papel protagónico en los orígenes del mal. No se trata simplemente de seres que desobedecieron, sino de entidades que intervinieron directamente en el destino humano, cruzando límites que, hasta entonces, ni los dioses se habían atrevido a tocar. Según el texto, un grupo de ángeles conocidos como vigilantes descendió a la tierra con un propósito aparentemente noble: enseñar a la humanidad. Pero lo que comenzó como guía terminó en corrupción. Se unieron con mujeres humanas y engendraron una nueva raza, los Nefilim, gigantes con conocimientos prohibidos. Esta historia no es única del libro de los jubileos.
también aparece en el libro de Enoc y otras fuentes apócrifas. Sin embargo, Jubileos la vincula directamente con la alteración del tiempo sagrado y la distorsión del conocimiento. Fue esta rebelión celestial la que provocó el primer juicio divino a gran escala, el diluvio. El relato sugiere que los ángeles no solo cayeron por deseo, sino por una agenda que tenía consecuencias cósmicas. Enseñaron alquimia, astrología, armamento y otras ciencias que, según el texto, no debían pertenecer a los hombres. Así comenzó una guerra silenciosa entre la sabiduría celestial y la corrupción terrestre. Esta rebelión no fue olvidada. Fue enterrada bajo doctrinas que intentaron borrar cualquier recuerdo de que los cielos una vez conspiraron contra sí mismos. Pero las ruinas de esta historia aún laten en los textos que se atrevieron a no ser sagrados, sino peligrosamente verdaderos. Hubo un hombre que no conoció la muerte, porque los cielos lo reclamaron, y lo que vio allá arriba fue prohibido para los hombres. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Enoc es una figura enigmática dentro de las escrituras tradicionales. La Biblia lo menciona brevemente, pero no explica por qué fue llevado por Dios sin morir. El libro de los Jubileos, sin embargo, lo retrata como un intermediario celestial, un hombre transformado por el conocimiento divino. Según Jubileos, Enoc no solo fue justo, sino el primer escriba sagrado. Recibió visiones, secretos del firmamento y revelaciones que ningún otro humano había conocido. Fue el cronista del juicio divino, el testigo del pacto original y el guardián de las tablas celestes. Lo que él escribió no fue para todos. Gran parte de sus registros fue sellada, escondida, destinada solo para los sabios del fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque contenían no solo lo que había pasado, sino lo que estaba por venir. Ciclos cósmicos, cataclismos futuros y la verdadera naturaleza del alma humana. El vínculo entre Enoc y el libro de los Jubileos no es casualidad. Ambos textos fueron preservados en comunidades que rechazaban el canon oficial. Para ellos, Enoc no era solo un profeta, sino una puerta entre mundos. Un hombre convertido en archivo viviente de lo que los cielos no querían que se supiera abiertamente. Y si Enoc caminó con Dios, ¿qué vio allá arriba que provocó el silencio eterno? La respuesta, o al menos su sombra, está escrita en el lenguaje del tiempo, en un libro que casi nadie se atreve a leer completo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. El tiempo no siempre fue contado como lo conoces. Hubo un calendario diferente,
y fue borrado por decreto. Una de las revelaciones más inquietantes del libro de los Jubileos es su insistencia en un calendario solar de 364 días exactos. Esto contrasta con el calendario lunar que siguieron los judíos después del exilio, y con el cual se estructuraron la mayoría de las festividades religiosas actuales. Este cambio no fue accidental. Según el texto, el calendario solar era el verdadero tiempo sagrado establecido por Dios y revelado a los patriarcas. El cambio posterior fue visto como una distorsión, un acto que rompía con el ritmo divino del universo y confundía los días de adoración. El problema no es solo técnico, es espiritual. Si las fiestas se celebran en fechas equivocadas, si los ciclos se miden mal, entonces las bendiciones no llegan y las profecías no se cumplen. El tiempo deja de ser una herramienta de conexión divina para convertirse en una cárcel ritual. Los seguidores del calendario de Jubileos afirmaban que su precisión era necesaria para restaurar el orden sagrado. Por eso muchos de ellos se aislaron en comunidades como Qumran, esperando el día en que el tiempo correcto fuera restablecido por un nuevo sacerdote iluminado. Pero ese calendario fue declarado herético, eliminado de los templos y ocultado por siglos. Porque quien controla el tiempo, controla la fe. Antes de que Moisés escribiera una sola letra, ya existían textos tallados en el cielo. El libro de los Jubileos afirma que todas las leyes, relatos y eventos sagrados ya estaban escritos desde el principio, no en papiros humanos, sino en las llamadas tablas celestiales. Estas serían registros divinos, eternos, que contienen todo lo que ha sido y será. Una especie de archivo cósmico inaccesible para la mayoría. Este concepto cambia radicalmente la idea tradicional de revelación. Si todo ya estaba escrito, entonces los profetas no creaban, sino que simplemente accedían a un conocimiento preexistente. La historia humana sería solo la copia de un plan trazado en otro plano de existencia. Las tablas no son mencionadas en la Biblia tradicional. Aparecen en textos apócrifos, esotéricos y en relatos como Jubileos, donde se describe que los ángeles las consultan, que Enoc las ve y que Moisés recibe una versión condensada de ellas en el Sinaí. No es casual que este concepto fuera eliminado de los discursos oficiales. Aceptar la existencia de tales tablas es aceptar que hay verdades que no se revelan, sino que se descubren. Que hay un conocimiento prohibido no por maligno, sino por peligroso. Porque quien acceda a él podría entender demasiado sobre el alma, el destino y el poder real de lo divino. ¿Y si parte de ese conocimiento ya está entre nosotros, escondido en fragmentos, en manuscritos olvidados o incluso en sueños que nadie se atreve a interpretar? Un solo día de diferencia puede alterar siglos de profecías. El libro de los Jubileos no solo defiende un calendario solar, detalla con exactitud la división del año. 52 semanas, 4 estaciones, 364 días. Cada día tiene una función. Cada ciclo, un propósito. Es un sistema matemáticamente perfecto, pero completamente distinto al usado por la mayoría de religiones actuales. El calendario lunar, con sus 354 días, crea variaciones que obligan a ajustes constantes. Según Jubileos, estos ajustes corrompen el ritmo divino. Las festividades caen en días errados. Los sacrificios no coinciden con los tiempos celestiales. Y como resultado el vínculo con lo sagrado se debilita. Para los seguidores de este sistema, el calendario de 364 días era una herramienta de alineación espiritual. Era una forma de sincronizar la vida humana con el orden cósmico. Por eso, quienes usaban este calendario eran vistos como radicales, rebeldes y peligrosos. Este detalle aparentemente técnico fue una de las razones por las que el libro fue excluido. No por su doctrina,
sino por su precisión, porque un calendario es más que una forma de contar el tiempo. Es una forma de definir qué es sagrado y cuándo lo es. Si aceptamos que hemos vivido por siglos fuera del ritmo correcto, ¿cuántas puertas espirituales hemos dejado de abrir? No se necesitan espadas para hacer una guerra. A veces, basta con esconder un libro. El conflicto entre el libro de los jubileos y las escrituras aceptadas no fue una batalla abierta, sino un silencioso proceso de censura. A medida que las autoridades religiosas consolidaban el canon bíblico, ciertos textos eran eliminados no por errores, sino por decir demasiado. Jubileos fue uno de los primeros en caer. Su versión de la historia sagrada era incómoda. Sus cronologías no coincidían, sus profecías se alejaban del dogma, y sobre todo, su insistencia en una estructura celestial organizada desafiaba la idea de una religión controlada por humanos. No fue el único. El libro de Enoc, el testamento de los 12 patriarcas y otros escritos también fueron marginados. Pero Jubileos tenía algo especial, un nivel de detalle cronológico que lo hacía parecer más ciencia que fe. Y eso era peligroso. La guerra del conocimiento se libró en concilios, bibliotecas secretas y cuevas olvidadas. Algunos fragmentos sobrevivieron, escondidos en Qumran y transmitidos en susurros por generaciones. Porque siempre hubo quienes creyeron que la verdad debía ser protegida, incluso si eso significaba esconderla de todos. La pregunta no es por qué lo escondieron. La verdadera pregunta es, ¿qué más nos ocultaron con él? Un texto sagrado no se prohíbe por error, se prohíbe porque amenaza. A lo largo de la historia, muchos textos fueron excluidos de la Biblia, pero pocos generan tanto desconcierto como el libro de los Jubileos. Fue respetado, copiado, conservado por siglos, hasta que un día desapareció del canon. ¿Qué causó esa decisión? El libro no contradice la historia bíblica, la amplifica. Aporta fechas, conexiones, detalles, pero en hacerlo revela diferencias profundas con la versión oficial. Desde la creación del mundo hasta los mandamientos, todo está alineado a un sistema que las autoridades posteriores consideraron incorrecto. Su insistencia en el calendario solar, sus visiones angelicales y su narrativa determinista lo alejaban de la teología farisea que dominó después del Segundo Templo. Al no encajar en la nueva estructura doctrinal, fue considerado apócrifo y posteriormente herético. Pero no fue olvidado. En comunidades etíopes siguió siendo leído y venerado. Entre los esenios fue preservado en los manuscritos del Mar Muerto. Porque aunque lo prohibieron, jamás lograron borrarlo del todo. Y tal vez por eso ha vuelto a surgir hoy. Porque hay verdades que, aunque enterradas por siglos, terminan por resucitar. Imagina que todo lo que sabes sobre el pasado está contado desde el calendario equivocado. El libro de los Jubileos no solo propone otra forma de medir el tiempo, propone otra forma de entender la historia. Según sus cálculos, eventos clave ocurrieron en años diferentes, bajo signos celestiales distintos, y con una intención divina mucho más precisa. Esto cambia todo. Desde la fecha del diluvio hasta la alianza con Abraham, los tiempos no coinciden con los relatos tradicionales. ¿Qué significa eso? Que la historia sagrada que conocemos pudo haber sido reconfigurada, no por Dios, sino por decisiones humanas. Esta línea de tiempo alterna también afecta a las profecías. Si los ciclos de 49 años, jubileos, no fueron respetados, entonces los periodos de redención y juicio fueron desfasados. Lo que debía cumplirse se aplazó, y lo que no debía ocurrir aún llegó antes de tiempo. Alinearse con esta cronología no es solo un ejercicio académico, es un acto de fe rebelde. Es decir,
Yo sigo el tiempo de los cielos, no el del mundo. Por eso fue tan peligroso, porque quien se rige por otra línea de tiempo escapa al control de los calendarios oficiales. Y tal vez por eso, aún hoy, el libro de los jubileos sigue siendo una amenaza. No porque mienta, sino porque podría estar diciendo una verdad que ya nadie está preparado para escuchar. Hubo un tiempo en que la sangre humana se mezcló con algo que no era de este mundo. El libro de los jubileos no solo menciona a los Nefilim, los detalla. Estos gigantes, hijos de ángeles y mujeres humanas, eran más que una anomalía física. Representaban una ruptura en el equilibrio espiritual del mundo. Un experimento prohibido, una transgresión de las leyes divinas sobre la creación. Estos seres no solo poseían fuerza descomunal. Según el texto, heredaban conocimiento de los cielos y una voluntad destructiva. Corrompieron la tierra, alteraron a los animales e incluso manipularon a los humanos. Su presencia provocó que el planeta mismo clamara por liberación. Jubileos no es el único en hablar de ellos. El libro de Enoc, Génesis 6 y otras tradiciones antiguas coinciden en esta historia. Pero aquí, los gigantes no son solo una consecuencia. Son parte de una agenda oscura, una especie de invasión genética que buscaba suplantar a la humanidad original. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El diluvio fue la respuesta divina. No solo para purificar el mundo del pecado, sino para erradicar esta mezcla impura. Sin embargo, el texto sugiere que algunos conocimientos y linajes sobrevivieron escondidos, camuflados entre las generaciones posteriores. ¿Y si los rastros de estos híbridos aún permanecen? ¿Y si la historia que creemos cerrada, en realidad, solo está en pausa? No fueron expulsados, fueron encarcelados en el corazón de la tierra. Los ángeles caídos, conocidos como vigilantes, no solo fueron castigados. Según el libro de los jubileos, su castigo fue extremo. Fueron encerrados en cavernas subterráneas, sellados hasta el juicio final. No vagan libres. No murieron. Aún existen atrapados. La narrativa bíblica tradicional apenas menciona este destino. Pero Jubileos lo retrata con precisión inquietante. Habla de nombres, lugares y fechas. Describe cómo los líderes de esta rebelión celestial fueron encadenados bajo montañas y cómo sus espíritus atormentan aún el mundo en forma de demonios errantes. Este relato sugiere que los males del mundo actual no provienen de simples decisiones humanas, sino de una herencia espiritual que sigue activa. La maldad no es un concepto abstracto, es una presencia concreta, que alguna vez tuvo cuerpo y voluntad propia. El castigo de los vigilantes no fue solo una medida de justicia divina. Fue una advertencia a cualquier entidad, celestial o terrenal, que intentara alterar el orden sagrado. Sin embargo, su historia fue ocultada, diluida en alegorías, convertida en mito. ¿Y si su encierro no es eterno? ¿Y si hay quienes hoy buscan desatar esas cadenas para recuperar lo que consideran un poder perdido? No fue solo un pacto, fue una transferencia de códigos celestiales. En el libro de los Jubileos, el pacto entre Dios y Abraham es retratado como un evento mucho más profundo que una simple promesa de tierras o descendencia. Aquí, el pacto incluye revelaciones cronometradas, fórmulas espirituales y acceso a conocimientos que solo los patriarcas podían recibir. Jubileos narra que Abraham fue instruido sobre el tiempo sagrado, el calendario divino
y los secretos del ciclo de los jubileos. Fue una transmisión directa, no solo de bendiciones, sino de una estructura celestial. Abraham se convierte en algo más que el padre de naciones. Se vuelve guardián de un lenguaje cósmico. Esta visión altera completamente la percepción tradicional del pacto. Ya no es un simple acto de fe. Es una elección estratégica de un individuo que podía manejar un tipo de información que pondría en peligro a los imperios si fuera mal utilizada. La promesa no solo incluía territorio, incluía la conservación de códigos que determinarían cuándo ocurrirían guerras, liberaciones y cataclismos. Por eso, generaciones posteriores intentaron destruir este legado, y por eso aún hoy muchos lo buscan. El pacto sigue vigente, pero no está escrito en papel. Está grabado en el tiempo, y solo quien entienda su ritmo podrá desbloquearlo. Algunas veces, Dios no castiga, reinicia. El libro de los jubileos sugiere que ciertos eventos catastróficos, como el diluvio, no fueron simples castigos, sino actos de reinicio divino. Cuando la humanidad cruzaba ciertos límites, el equilibrio cósmico debía restaurarse. Y para ello, el fuego, el agua y la destrucción eran inevitables. Estas purificaciones son cíclicas. El texto insinúa que cada cierto número de jubileos, ciclos de 49 años, ocurren eventos que redefinen la historia. No son accidentes. Son mecanismos programados dentro del tejido del tiempo, activados por desequilibrios graves. Jubileos menciona que antes del diluvio hubo señales: cielos anormales, estaciones alteradas, tierra temblando. También habla de futuros fuegos que vendrán sobre la humanidad como parte de este patrón. No es una profecía, es una advertencia matemática. Este concepto se conecta con mitologías de todo el mundo, ciclos de destrucción y renacimiento. Pero aquí, la fuente no es un mito. Es una escritura que pretendía ser leída por los sabios y temida por los ignorantes. ¿Estamos cerca de otro reinicio? Si los ciclos son reales, entonces el próximo fuego ya está marcado. Moisés no recibió solo mandamientos, recibió historia reescrita según el libro de los jubileos. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, no solo recibió las tablas de la ley, recibió también el relato completo de la creación hasta su presente, contado desde la perspectiva divina. Un resumen cósmico, entregado por un ángel. Este detalle cambia radicalmente nuestra comprensión del Éxodo. Moisés no fue solo un líder, fue un escriba celestial. Recibió una copia de las tablas celestiales para que pudiera guiar a Israel según el verdadero tiempo y propósito divino. Es decir, fue instruido con la versión oculta de la historia. Jubileos describe este encuentro como un acto de restauración. Dios no solo liberaba a un pueblo, sino que intentaba alinear nuevamente la humanidad con el ritmo del cielo. Moisés, entonces, no era solo un liberador, sino un restaurador del orden cósmico. Pero al descender, Moisés enfrentó un mundo que no estaba listo para esta versión de la verdad. Las instrucciones se diluyeron, se adaptaron, y parte de lo recibido fue guardado o perdido. Lo que Moisés vio y escuchó aún resuena. No en las palabras comunes de los textos bíblicos, sino en el eco silenciado de los jubileos. Cada 49 años, el cielo esperaba un cambio, pero la humanidad no siempre lo cumplió. El concepto de jubileo no es exclusivo del libro que lleva su nombre, pero aquí toma una dimensión completamente nueva. Cada ciclo de 49 años representa una oportunidad divina de reinicio, perdón de deudas, liberación de esclavos, restitución de tierras. No es simbólico, es estructural.
Jubileos detalla cómo estos ciclos marcan el ritmo de la historia sagrada. Desde Adán hasta Moisés, todo encaja dentro de un patrón de 50 jubileos. Es una arquitectura temporal que revela un diseño oculto: el tiempo como instrumento de purificación y justicia. Sin embargo, con el paso de los siglos, la humanidad dejó de contar. El sistema se desvió. Las fechas fueron olvidadas. Y con ello el ciclo de restauración dejó de cumplirse, abriendo camino al caos progresivo. El texto no solo señala este error, lo denuncia. Dice que mientras no se respeten los jubileos, la tierra permanecerá en desequilibrio, que no habrá paz ni justicia verdadera hasta que se restablezca ese tiempo perdido. Y si el caos actual no es aleatorio, sino el resultado directo de siglos sin jubileo, ¿qué pasaría si alguien reiniciara ese conteo hoy? El libro no desapareció, solo estaba esperando bajo la arena. En 1947, un joven pastor descubrió pergaminos en unas cuevas cercanas al Mar Muerto. Lo que encontró cambiaría la historia. Miles de fragmentos de textos antiguos, muchos de ellos nunca vistos por la humanidad moderna. Entre ellos, intacto y venerado, el libro de los jubileos. Este hallazgo confirmó lo que muchos sospechaban: que existía una tradición paralela, preservada en secreto por comunidades que rechazaban la versión oficial del judaísmo. Los esenios, aislados en Qumrán, guardaban este libro como una clave para entender la verdadera voluntad divina. Los estudios revelaron que el libro de los jubileos era uno de los más copiados y comentados dentro de esos manuscritos. No era un texto marginal, era central, y su contenido coincidía con lo que habían transmitido en secreto durante siglos. Esto cuestiona directamente el canon moderno. ¿Cómo puede un texto ignorado por la tradición religiosa dominante haber sido tan esencial para una comunidad considerada santa? ¿Qué sabían ellos que nosotros olvidamos? El libro emergió de las cavernas no como una reliquia, sino como un mensaje pendiente, un llamado al lector moderno. Aún no es tarde para recordar. No se trata del cuándo, sino del ciclo que ya empezó sin que nadie lo notara. El libro de los jubileos contiene una visión distinta sobre el fin de los tiempos. A diferencia del Apocalipsis o Daniel, aquí el final no llega de golpe, sino como la última fase de un proceso cíclico. Cada ciclo mal cumplido, cada jubileo ignorado, nos acerca al desequilibrio final. La profecía no habla de bestias ni de trompetas, habla de restauraciones incumplidas, de justicia retenida y de verdades enterradas. El fin, según Jubileos, no será simplemente destrucción. Será una corrección inevitable del tiempo sagrado, como si el universo intentara volver a su forma original. El texto menciona señales claras: cambios en los astros, pérdida del orden natural, corrupción de los pactos y olvido del calendario divino. Todos estos elementos no están en el futuro, ya están ocurriendo. El final, entonces, no sería un evento distante, sino un eco que ya resuena en nuestro presente. Esta forma de ver el Apocalipsis es profundamente distinta. No nos presenta como víctimas de un castigo, sino como responsables por no haber seguido los ciclos establecidos. El juicio no vendría de fuera, vendría desde dentro del tiempo mismo. Y si aún quedan jubileos por recuperar, ¿quién será el que lo active? Hay fechas que no solo marcan eventos, activan realidades ocultas. El libro de los jubileos es, en esencia, un texto matemático. Está lleno de fechas precisas, ciclos, intervalos y números que se repiten con un propósito. Nada está allí por azar. Cada número encierra un código. Cada cifra, una llave que abre una lectura más profunda. Muchos pasajes son organizados según múltiplos de 7, 49, 70 o 364. Estos patrones no son solo estéticos, representan ritmos cósmicos.
El 7, por ejemplo, marca la creación, el descanso y la purificación. El 49, los jubileos. El 364, la perfección del año sagrado. Todo sigue una lógica espiritual. Este nivel de numerología indica que el libro fue diseñado como un calendario profético. Las fechas que describe no solo remiten al pasado, predicen futuros puntos de inflexión. Eventos que, si se interpretan correctamente, revelan el tiempo de actuar. Durante siglos estas cifras fueron ignoradas o mal comprendidas. Pero quienes conocen su lenguaje pueden prever alineaciones energéticas, cataclismos naturales o momentos propicios para revelaciones espirituales. Y si muchas decisiones históricas se tomaron guiadas por estos números, sin que el público lo supiera, ¿qué pasaría si estas fechas vuelven a coincidir en nuestros días? No todos pueden leerlo, porque no todos llevan la marca invisible. El libro de los jubileos no está dirigido a cualquiera. Desde sus primeras líneas, deja claro que su contenido fue reservado para un linaje específico: los hijos del pacto, los descendientes de una línea espiritual pura. Pero esta elección no era biológica, era vibracional. El texto describe una descendencia que no se define solo por sangre, sino por obediencia al tiempo divino. Quienes guardan los jubileos, quienes respetan el calendario sagrado, quienes actúan según los ciclos, son considerados los verdaderos herederos. Esta visión excluye a la mayoría, y por eso fue peligrosa. Si el linaje sagrado depende de un conocimiento que fue deliberadamente ocultado, entonces los actuales líderes religiosos pueden no ser legítimos. La autoridad espiritual se desmorona, pero también ofrece una esperanza. No hay que nacer en una tribu específica. Basta con reconectarse al ritmo correcto. El linaje no es un apellido, es una frecuencia espiritual. Y el libro sería su manual secreto. Tal vez por eso, aún hoy, quienes intentan estudiar jubileos sienten un llamado inexplicable, como si algo antiguo los reconociera. No eran solo manuscritos, eran armas espirituales enterradas. Cuando se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto en Qumrán, no solo se revelaron textos antiguos, se desenterró una biblioteca de resistencia espiritual. Cada fragmento contenía más que palabras, contenía claves, fórmulas y visiones que habían sido silenciadas por siglos. El libro de los jubileos apareció en múltiples copias, más que muchos otros textos considerados esenciales. Esto indica que, para los habitantes de Qumrán, este libro era central en su visión del mundo. Lo usaban para calcular fechas, para enseñar, para resistir el sistema religioso dominante. Estos fragmentos no eran simbólicos, eran parte de un entrenamiento. Qumrán no era solo un asentamiento, era una base de preparación para una guerra espiritual que sabían que vendría. Guardaban textos, pero también planes. Oraban, pero también calculaban. El poder de estos escritos no era político, era místico. Su influencia no se medía en cantidad de fieles, sino en precisión de ciclos. Porque quien entienda el ritmo del cielo no necesita ejército. Y si estos fragmentos eran armas, ¿contra quién estaban destinados? Fue demasiado preciso para ser aceptado y demasiado antiguo para ser ignorado. La élite religiosa de Jerusalén nunca aceptó el libro de los jubileos. Su precisión era vista como una amenaza, no porque estuviera equivocado, sino porque desafiaba la autoridad de los escribas y sacerdotes que controlaban la narrativa oficial. Jubileos proponía un sistema paralelo: fechas, leyes, pactos, profecías. Todo en él mostraba que había una forma distinta y más antigua de vivir la fe. Y eso era intolerable para una ciudad que había hecho del templo su centro de poder absoluto. Durante los siglos previos a la era cristiana,
Jerusalén vivía un conflicto entre tradiciones. El libro fue marginado, acusado de herejía y finalmente excluido del canon. Pero en los márgenes siguió creciendo. En Qumrán, en Etiopía, en voces que no se sometieron. El rechazo fue político, pero también espiritual, porque aceptar jubileos habría significado reestructurar toda la religión, desde los calendarios hasta las autoridades, y así, Jerusalén eligió lo conveniente sobre lo verdadero, una decisión que aún resuena. Lo enterraron bajo siglos de silencio, pero el libro encontró la forma de regresar. El resurgimiento del libro de los jubileos en tiempos modernos no es un accidente. Después de haber sido descartado, marginado y oculto, hoy vuelve a ser leído, investigado, traducido. ¿Por qué justo ahora? ¿Qué está pasando en el mundo que vuelve urgente este conocimiento antiguo? Algunos dicen que su contenido resuena con la crisis de fe global. Otros, que se alinea con eventos astronómicos, con ciclos climáticos, con el despertar espiritual de millones. El hecho es que, tras siglos de olvido, el libro ha regresado justo cuando más necesitamos comprender el tiempo y el propósito. Lo que antes era considerado herejía, hoy se estudia con asombro. Sus cifras son analizadas por matemáticos, sus visiones comparadas con teorías astrofísicas. Y su mensaje, más allá de lo religioso, empieza a ser comprendido como una advertencia estructural del universo. Pero su retorno también incomoda. Muchas instituciones prefieren ignorarlo. Su sola existencia cuestiona cimientos enteros de teologías establecidas, porque si este libro tenía razón, ¿qué más estuvo equivocado todo este tiempo? Quizás nunca debimos enterrarlo. Quizás, como toda semilla enterrada estaba esperando el tiempo exacto para germinar. No se necesitó un milagro para que sobreviviera. Bastó con que unos pocos se negaran a olvidar. El libro de los jubileos no sobrevivió por casualidad. Fue preservado por comunidades decididas, por escribas secretos, por sabios que comprendieron su valor. En Etiopía fue traducido y copiado como parte de su canon bíblico. En las cuevas del desierto, fue protegido como si contuviera oro. A través de los siglos, fue copiado a mano, a veces de forma clandestina. Se transmitió entre familias, entre generaciones que no podían enseñarlo públicamente, pero que lo mantenían vivo en la memoria. Su conservación fue un acto de resistencia. El libro estuvo a punto de desaparecer varias veces. Invasiones, inquisiciones, incendios, todo parecía conspirar contra su existencia, pero siempre aparecía una copia, un fragmento, una traducción, como si algo más allá de lo humano velara por él. Y hoy, con la tecnología moderna, sus palabras llegan a millones en segundos. Lo que antes era escondido en pergaminos secretos, hoy es estudiado en universidades, compartido en redes, debatido por investigadores independientes. Sobrevivió porque su mensaje era más fuerte que el silencio, porque algunos libros, simplemente, no pueden ser olvidados. Ya leíste el libro, pero hay partes que no se ven, hasta que estás listo para verlas. Aunque hoy tengamos acceso completo al texto, muchos estudiosos afirman que el libro de los jubileos contiene mensajes cifrados, significados múltiples, niveles de interpretación que solo emergen con el tiempo. Como si el libro mismo estuviera vivo, revelando fragmentos según la madurez espiritual del lector. Su estructura numérica, sus repeticiones, los nombres específicos que aparecen y desaparecen, todo sugiere una codificación más compleja de lo aparente. No es solo historia, es una ecuación divina oculta bajo el lenguaje de lo sagrado. Además, se cree que ciertos fragmentos fueron excluidos incluso de las versiones más antiguas. Se habla de capítulos perdidos, visiones no transcritas, anotaciones que desaparecieron entre generaciones. ¿Fue descuido
o censura deliberada. Lo que está claro es que el libro tiene capas y cada lector descubre algo distinto. Algunos ven un calendario, otros una advertencia, otros una promesa. Pero nadie sale ileso después de sumergirse en sus páginas. Quizás el mayor secreto del libro de los jubileos aún no ha sido revelado. ¿Qué pensarías si te dijera que la Biblia que conocemos tal vez no incluye algunos detalles importantes sobre la creación, la vida de los patriarcas y las mismas leyes de Dios? El libro de los jubileos, parte de la Biblia ortodoxa etíope, afirma llenar esos vacíos, revelando historias ocultas y ampliando nuestra comprensión del plan divino. Sin embargo, este texto fue excluido de la mayoría de las tradiciones cristianas. ¿Por qué? Hoy analizaremos el misterioso libro de los jubileos, conocido también como el Pequeño Génesis, y descubriremos por qué sus 50 capítulos no están en el canon cristiano. Este antiguo documento ofrece detalles ausentes en el Génesis, como la intervención de ángeles, la medición del tiempo divino y mandatos secretos dados a la humanidad. Pero eso no es todo. El libro también afirma que el calendario actual está equivocado, argumentando que Dios organizó el tiempo de manera sagrada, un sistema que pocos siguen hoy. Entonces, ¿qué llevó a la iglesia primitiva a rechazar este texto? ¿Qué revelaciones contenía que lo hicieron tan controversial para el cristianismo tradicional? El libro de los jubileos inicia de forma similar al Génesis con la creación del mundo, pero luego expande su narrativa. Según este relato, cuando Dios creó el universo, no solo dio vida, sino que también estableció un calendario divino acorde con su orden perfecto. Este concepto de tiempo sagrado es clave. Aunque hoy seguimos un calendario diferente, el libro de los jubileos propone un sistema solar exacto, gestionado por ángeles encargados de regular los ciclos cósmicos. No se trata solo de medir días, sino de vivir en armonía con los mandatos divinos. Según este libro, Dios destinó a la humanidad a seguir este calendario celestial de 364 días, organizado en 4 estaciones de 91 días, asegurando que los días sagrados, como el sábado, siempre coincidan con los tiempos correctos. Este sistema, aunque perfecto, ha sido ignorado por muchos. Mientras que en Génesis se narra la creación de la tierra, el libro de los jubileos ofrece una visión más amplia. Antes de que el mundo fuera formado, Dios creó ángeles el primer día. Estos seres celestiales son esenciales para gobernar el universo, controlando el tiempo y los años. El libro de los jubileos nos dice que Dios les asignó tareas específicas, como vigilar los fenómenos celestiales y custodiar sus leyes. Esta idea de ángeles supervisando el cosmos también aparece en otros textos antiguos. Este relato nos recuerda cómo, desde el principio, Dios organizó todo de manera precisa. Como dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Además, el mandato de observar tiempos y estaciones se menciona en Génesis 1:14, cuando Dios creó las luminarias para separar el día de la noche y establecer señales para las estaciones, los días y los años. El Tendastel, libro de los jubileos, destaca la importancia de los ángeles en el equilibrio del universo, asegurando que el sol, la luna y las estrellas sigan el curso que Dios les asignó. Según este libro, el sol debe cumplir su ciclo anual, tal como se menciona en Jubileos 2:9. Los ángeles no solo cuidan de la humanidad, sino que también gestionan el tiempo divino. Cuando la humanidad desobedece el orden temporal de Dios, se genera caos, algo que se repite en el libro de los jubileos. El texto critica con firmeza el uso del calendario lunar por parte de muchas civilizaciones, incluidos los israelitas, y resalta
que el calendario solar es el único que sigue fielmente el plan de Dios. Este libro establece que un año solar tiene 364 días, distribuidos en 52 semanas perfectas. Cada estación, primavera, verano, otoño e invierno, dura 13 semanas, o sea, 91 días. Este sistema asegura que el sábado y otras festividades religiosas caigan en los días exactos cada año. El calendario solar que describe el libro de los jubileos guarda una sorprendente similitud con el calendario de la Iglesia Ortodoxa Etíope, que también organiza el año en 13 meses, con un mes adicional llamado Pagumén. Podría ser que este calendario etíope sea uno de los pocos que sigue el concepto de tiempo sagrado mencionado en los jubileos. En contraste, el calendario lunar, adoptado por muchas culturas, se considera una distorsión del orden divino. El calendario lunar causa que las festividades no coincidan de manera constante, lo que los jubileos señalan como fuente de desorden espiritual. El texto advierte que quienes observen el lunes como día sagrado trastornarán los años y profanarán el día del testimonio, tal como se menciona en Jubileos 6:37. Para los autores de este libro, seguir el calendario lunar no solo es un error, sino un acto de rebeldía contra Dios. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El libro sugiere que volver al calendario solar permitiría a la humanidad sincronizarse con los ciclos celestiales que Dios estableció al crear el universo. En este sentido, reafirma el relato bíblico de los 6 días de creación que se narra en Génesis, añadiendo más detalles sobre el primer día de descanso. De acuerdo con los jubileos, Dios no solo descansó el séptimo día, sino que lo consagró como un mandato eterno, tanto para los humanos como para los ángeles. El sábado se presenta como la base del tiempo, un día apartado desde la creación y que debe ser respetado por siempre. Este concepto del sábado es fundamental en los jubileos. No solo regula la vida diaria, sino que también forma parte de un ciclo temporal más grande, como los periodos de 7 años llamados ciclos de jubileo. Estos periodos fueron creados para restablecer el orden divino, proporcionando tiempos de descanso y renovación para la tierra, la sociedad y el ámbito angelical. Como se menciona en Jubileos 2:1, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó como un testimonio eterno de sus obras. La importancia del sábado como un precepto eterno muestra que el libro de los jubileos no solo amplía la narrativa del Génesis, sino que también revela los significados ocultos detrás de los ciclos de tiempo que gobiernan toda la creación. En el texto de los jubileos se narra que Adán fue formado en el 6º día, similarmente a lo descrito en el Génesis, pero añade más detalles a su vida. Según los jubileos, una vez creado Adán, Dios estableció instrucciones específicas desde el inicio que incluían el respeto del sábado, reglas de pureza y directrices sobre matrimonio y la oración.
Estos mandamientos, comunicados mediante ángeles, debían ser obedecidos por Adán y sus herederos como parte del acuerdo divino establecido con los seres humanos. A diferencia de Génesis, que menciona interacciones directas entre Dios y Adán, los jubileos describen a los ángeles como mediadores que instruyen a Adán en la adhesión a estos mandamientos divinos. Estos seres, en particular los llamados ángeles de la presencia, se aseguraban de que Adán y Eva comprendieran las normas sobre la sabiduría, el sacrificio y la ética moral. Y en el sexto día de la segunda semana, bajo las directrices divinas, los ángeles mostraron a Adán todas las criaturas, clasificándolas por días sucesivos, tal como lo dicta la creación ordenada en Jubileos 3.1 a 2. Esta intervención angelical refuerza la noción de que las leyes de Dios son parte integral del orden celeste, no meras construcciones humanas. Los ángeles le indicaron a Adán y a Eva que las directrices divinas debían ser respetadas como un pacto eterno, tal como se cumple en los cielos. Esto plantea la pregunta de si las normas divulgadas por los ángeles a la humanidad precedieron incluso a los 10 mandamientos entregados a Moisés. Esta comparación invita a indagar más sobre estas leyes ancestrales. ¿Valdría la pena explorar más sobre estas antiguas disposiciones establecidas desde los inicios de la creación? Después de la transgresión de Adán y Eva, los jubileos amplían la historia de sus descendientes, Caín y Abel. Mientras que Génesis cuenta que Caín asesinó a Abel, los jubileos proporcionan detalles adicionales sobre las secuelas de este acto. El asesinato es presentado como la primera gran infracción a las leyes divinas, un delito que tuvo graves repercusiones espirituales para toda la humanidad. A pesar de que Caín recibió castigo, los jubileos destacan que la línea virtuosa de la humanidad prosiguió a través de Set, el tercer hijo de Adán. En los jubileos, Set es mostrado como un bastión de rectitud, instruido en el seguimiento de las leyes angélicas. Este relato sienta las bases para que sus sucesores, incluido Noé, mantengan el pacto con Dios. La épica de Noé y el diluvio es ampliamente reconocida por el Génesis. Sin embargo, los jubileos ofrecen insights adicionales sobre lo ocurrido antes y después del evento. Aquí, el foco no solo está en la supervivencia de Noé, sino también en el convenio que Dios estableció con él tras el diluvio, enfatizando la importancia de mantener la pureza, la justicia y el cumplimiento de las leyes divinas. Antes del diluvio, los jubileos se adentran en la corrupción terrenal, centrándose en los Nefilim, fruto de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas. Mientras que el Génesis 6:1 a 4 apenas alude a los Nefilim, el libro de los jubileos profundiza en cómo estos gigantes influyeron en la maldad que precipitó la decisión divina de purificar la tierra mediante el diluvio. Y la iniquidad aumentó en la tierra, y toda criatura se corrompió en su manera, tanto hombres como animales, aves y todo ser que se mueve sobre la tierra. Todos corrompieron sus caminos y sus ordenanzas, y comenzaron a desviarse unos a otros. Se describe en Jubileos 5:2. Esta corrupción moral no solo fue producto del pecado humano, sino también de la influencia de los ángeles caídos, quienes difundieron saberes prohibidos y alteraron el orden establecido. Dios respondió rápidamente a esta corrupción. Decidió enviar el diluvio para limpiar el desorden, pero preservó a Noé y a su familia, destacados por su rectitud. Tras el diluvio, según los jubileos, Dios no solo prometió no volver a enviar otro diluvio, sino que también estableció un nuevo pacto con Noé, que incluía mandatos específicos sobre pureza y sacrificio. Estos mandatos, que más tarde se extenderían a los israelitas,
pretendían ayudar a la humanidad a mantener la santidad y evitar la corrupción que causó el diluvio. Un aspecto crucial en los jubileos es que Noé recibió la instrucción de observar el sábado y de seguir las mismas normas dadas a Adán respecto al sacrificio y la pureza. Este pacto significó un nuevo comienzo para la humanidad, pero también subrayó la importancia de adherirse a las leyes de Dios para prevenir futuros juicios. Las leyes de sacrificio, que más tarde se formalizarían con la ley mosaica, ya eran practicadas por Noé como parte de este pacto. Estas leyes incluían instrucciones sobre cómo realizar ofrendas quemadas a Dios y cómo mantenerse puro tanto en cuerpo como en espíritu. En el Génesis 12 se introduce a Abraham cuando Dios le llama a dejar su hogar y trasladarse a Canaán. Sin embargo, los jubileos retroceden hasta la juventud de Abraham, añadiendo nuevas dimensiones a su historia. Según los jubileos, Abraham creció en un entorno de idolatría. Su padre, Teraj, era devoto de dioses falsos. Aunque el Génesis no menciona esto, los jubileos describen vívidamente cómo un joven Abraham rechazó las prácticas paganas de su entorno, optando en su lugar por seguir al Dios verdadero. Y él dijo: «Mi padre, explícame, ¿qué es este ídolo al que adoras?». Y Abraham vio que era una imagen de piedra. Y Abraham los quemó ante los ojos de todos y se fue al desierto. Narran los jubileos 11:16 a 17. Mientras que el Génesis se centra en la obediencia de Abraham a la llamada de Dios para abandonar su hogar, los jubileos lo retratan como una figura revolucionaria, destruyendo los ídolos en la casa de su padre y tomando una firme posición contra la idolatría de su época. Este acto de rebelión espiritual prepara el escenario para Abraham, el patriarca del pueblo elegido, que rechazaría las prácticas paganas y seguiría las leyes de Dios. Una notable diferencia entre el Génesis y el libro de los jubileos es la representación de Abraham siguiendo las leyes divinas mucho antes de la nación de Moisés. En el Génesis, aparte del pacto de la circuncisión en Génesis 17, no se menciona que Abraham recibiera otras leyes. Sin embargo, los jubileos lo presentan como alguien que ya observaba el sábado, realizaba sacrificios y seguía otras normas típicamente asociadas con Moisés, sugiriendo que estas leyes no fueron una novedad de su tiempo. Desde el inicio, los mandamientos fueron entregados por los ángeles a los líderes espirituales, empezando con Adán. Abraham también fue destinatario de estas directrices celestiales, aprendiendo de los ángeles lo que estaba prescrito en las tablas celestiales, tal como se documenta en Jubileos 12:25. A diferencia de Génesis, donde se ve a Abraham como alguien que actúa bajo su propio discernimiento de fe, los jubileos lo describen como un participante esencial en un esquema universal. Guiado por seres celestiales, Abraham acataba leyes que eran parte de una estructura divina que gobernaba tanto los cielos como la tierra. Entre estas regulaciones se encontraban el respeto por el día de reposo y diversas normas de pureza que posteriormente Moisés formalizaría. El pacto de circuncisión es destacado como un hito crucial en la vida de Abraham. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En Génesis 17 se le instruye a Abraham a circuncidar a todos los hombres de su familia como símbolo de su alianza con Dios. Sin embargo, los jubileos profundizan más.
indicando que este ritual era más que un gesto simbólico, era parte de un orden preestablecido en las tablas celestiales. Según los jubileos, la circuncisión no era solo un emblema para los herederos de Abraham, sino una ordenanza divina preexistente desde la fundación del mundo. Dicho pacto estaba registrado en las tablas celestiales, vistas como el diseño divino de la creación, englobando todas las leyes que rigen tanto a seres celestiales como a humanos. Esta normativa es perpetua para todas las generaciones y no debe transgredirse ninguno de los 8 días establecidos, pues es un mandato eterno, ordenado y escrito en las tablas celestiales. Menciona Jubileos 15 a 25. Mientras Génesis enfatiza la sumisión de Abraham a la voluntad divina, los Jubileos presentan este ritual como parte de un sistema celestial. La circuncisión trasciende ser un mero signo físico. Es un medio para sincronizarse con las leyes cósmicas que dictan el orden universal. El episodio del sacrificio de Isaac, conocido como la Akedah, resalta en Génesis como un momento de profunda prueba de fe para Abraham, especificado en Génesis 22, 1 a 19, donde se le pide sacrificar a su hijo. Sin embargo, los jubileos añaden detalles que enriquecen este relato. En este texto, la prueba no solo involucra a Abraham y Dios, sino que se inscribe en un contexto de lucha espiritual más amplio. De acuerdo con los jubileos, es el ángel Mastema, frecuentemente vinculado con figuras malignas, quien propone la prueba a Dios, esperando que Abraham no resista. Mastema personifica las fuerzas del mal que intentan subvertir la rectitud. Los jubileos narran que los ángeles intercedieron durante la prueba, y Dios permitió el desafío para demostrar que la devoción de Abraham superaba las tentaciones del mal. Estuve presente junto a él y al príncipe Mastema, y el Señor mandó que no se hiciera daño al joven, pues ya se había comprobado que Abraham temía a Dios. Se relata en Jubileos 18:10. Esta versión en los 18:10 jubileos aporta una dimensión adicional de significado espiritual a la historia, mostrándola no solo como una prueba de obediencia de Abraham, sino también como parte de un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Mastema intentó llevar a Abraham hacia la perdición, pero la intervención divina demostró que la fe siempre prevalecerá ante el mal. En el Génesis, esta narrativa se enfoca en la prueba personal de Abraham. Sin embargo, en los jubileos se inserta dentro de una trama espiritual más amplia que incluye la actuación de fuerzas angélicas y la eterna batalla entre el bien y el mal. En Génesis 25-23 se relata que antes del nacimiento de Jacob y Esaú, Dios reveló a su madre, Rebeca, que ambos serían progenitores de 2 naciones distintas y que el mayor, Esaú, estaría al servicio del menor, Jacob. Los jubileos profundizan en esta profecía, subrayando que no era simplemente un conflicto familiar, sino parte de un diseño cósmico en el cual Jacob estaba predestinado a recibir la bendición y continuar la línea de justicia iniciada por Abraham. Los jubileos introducen un elemento de predestinación al revelar que Jacob fue escogido desde su nacimiento para portar el pacto, mientras que Esaú estaba destinado a apartarse del plan divino. El libro incluso señala que Isaac y Rebeca tenían conocimiento divino sobre la naturaleza contenciosa de Esaú y su futura oposición hacia Israel. Y el Señor le dijo a ella: 2 naciones en tu seno se dividirán. Una nación será más fuerte que la otra, y el mayor servirá al menor. Se menciona en Jubileos, refiriendo a Génesis 25-23. En Génesis vemos cómo se despliega esta lucha a través de las acciones impulsivas de Jacob y Esaú. Pero los jubileos explican que Jacob estaba destinado a heredar el pacto y que sus acciones, aunque engañosas, eran parte de la ejecución de un plan divino.
Una distinción crucial en los jubileos es la representación de Esaú, no solo como un hermano que pierde su primogenitura, sino como un exponente de una línea de rebelión contra el pueblo escogido por Dios. Sus descendientes, los edomitas, son descritos como una nación que se levantaría en oposición a Israel, cumpliendo la profecía de que el mayor servirá al menor. Mientras que en el Génesis se menciona la enemistad entre Esaú y Jacob tras los incidentes de la primogenitura y la bendición. Génesis 27:41 y Jubileos continúan con este tema, mostrando cómo los descendientes de Esaú se convertirían en una nación que se opondría directamente a la descendencia de Jacob, los futuros israelitas. Este es parte del conflicto cósmico más amplio que los jubileos describen, la lucha entre la justicia, representada por Jacob, y la rebelión, personificada por Esaú. Y Esaú tomó a sus esposas, hijos y todas sus posesiones, y se dirigió hacia el país de la montaña de Seir, donde se estableció, convirtiéndose en una nación que oprimiría a los descendientes de Jacob, narra Jubileos 37:1, en referencia a Génesis 36:8. Los jubileos dejan claro que la rebelión de Esaú no era meramente personal, sino que tenía implicaciones nacionales. Sus descendientes, los edomitas, continuarían enfrentándose con los israelitas, reflejando la lucha espiritual iniciada por sus ancestros. Un momento crucial en la vida de Jacob es cuando recibe la bendición de su padre, Isaac. En el Génesis, esta bendición predestina a Jacob a ser el progenitor de las 12 tribus de Israel, tal como se relata en Génesis 27. Sin embargo, los jubileos profundizan aún más, destacando que Jacob no solo recibió una bendición, sino también la continuación de las leyes divinas que Abraham había observado anteriormente. De acuerdo con los jubileos, tras ser bendecido, Jacob es informado por Dios y los ángeles sobre las normativas que él y sus herederos deberán seguir. Estas incluyen la observancia del sábado, las leyes de pureza y el calendario sagrado, preceptos que posteriormente se incorporarían en la ley mosaica. Jacob es presentado como el custodio de estas leyes, encargado de asegurar que sus descendientes, los futuros israelitas, las cumplan como parte de su pacto con Dios. Y el Señor se le apareció de noche y dijo: «Soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que yaces te la daré a ti y a tu descendencia, y tu descendencia será como las estrellas del cielo». Se menciona en Jubileos 27-23, haciendo eco a Génesis 28-12-15, donde se narra la visión de Jacob y la promesa de Dios. En los Jubileos, las leyes que Jacob recibe son parte de un orden cósmico que gobierna tanto el cielo como la tierra. Este enfoque en Jacob como heredero de la ley divina realza su papel más allá del mero derecho de primogenitura. Se convierte en el guardián de los mandatos eternos de Dios, enlazado a las tablas divinas que ya se mencionaron en los Jubileos. Los Jubileos no solo abordan la rivalidad entre Jacob y Esaú, sino que también expanden este conflicto a una visión profética sobre la lucha entre sus descendientes. El texto sugiere que las naciones originadas de Esaú enfrentarán continuamente a los descendientes de Jacob, los israelitas, a lo largo de la historia. Esto supera la discordia personal entre dos hermanos y se asocia con la idea de una batalla espiritual entre la justicia, representada por Israel, Jacob, y la rebelión, simbolizada por Esaú y Edom. En los Jubileos, esta batalla profética no es solo un conflicto territorial, sino parte de una guerra cósmica entre las fuerzas del bien y del mal. La línea de Esaú representa a las naciones que se erigirán como enemigas de Dios, y esta tensión perdura a lo largo de la narrativa bíblica.
La oposición espiritual entre Israel y los descendientes de Esaú es clave en la visión apocalíptica de los jubileos, enlazando el conflicto con los tiempos del fin. Y Jacob y sus hijos llegaron a Egipto, donde José y los hijos de Esaú permanecieron en la tierra de Edom. Y desde aquel día la enemistad entre las naciones persistió. Se registra en Jubileos 45.3, reflejando Génesis 33.16, donde Esaú se dirige hacia Seir. Esta visión de un enfrentamiento espiritual continuo resalta los temas más amplios de los jubileos, donde la historia de los patriarcas es parte de un plan cósmico más extenso que implica no solo a la familia de Abraham, sino los destinos de las naciones y la lucha definitiva entre el bien y el mal. En Génesis presenciamos el nacimiento de los 12 hijos de Jacob a través de sus esposas Lea y Raquel y sus sirvientas. Estos 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, se convirtieron en los líderes de las tribus de Israel. Sin embargo, los jubileos añaden una dimensión de orden divino a la llegada de estos niños, sugiriendo que sus nacimientos no fueron meramente fruto de la procreación, sino elementos de un diseño predeterminado por Dios. Según los jubileos, el momento y la secuencia de cada nacimiento fueron meticulosamente planificados por Dios para corresponder con el calendario sagrado. El texto resalta que cada hijo vino al mundo conforme a un plan divino, integrándolos en un esquema cósmico más amplio. Las esposas de Jacob y las siervas de éstas dieron a luz a sus 12 hijos, cada uno en el momento fijado por Dios, y sus destinos estaban inscritos en las tablas divinas. Se menciona en Jubileos 28:12, en contraposición a Génesis 29, 31-30 y Génesis 34, que narra cómo ocurrieron los nacimientos. Mientras que el Génesis relata los eventos que rodean el nacimiento de estos hijos, los jubileos enfatizan que sus venidas al mundo estaban predestinadas y registradas en las tablas divinas, reforzando la noción de que las 12 tribus formaban parte de un plan divino preestablecido para el mundo. Uno de los relatos significativos en el Génesis es el de Rubén, el hijo mayor de Jacob, quien pierde su estatus de primogénito tras cometer un grave pecado, según se documenta en Génesis 35:22. Los jubileos expanden este evento, subrayando las consecuencias espirituales y explicando por qué Judá y Leví emergieron en su lugar. En los jubileos, el fallo de Rubén es visto como una infracción de las leyes divinas ya establecidas. Sus actos no son solo errores personales, sino transgresiones espirituales que lo descalifican para liderar las tribus. Esto facilita que Judá, el cuarto hijo, emerja como líder tribal y que Leví asuma el papel de sacerdote conforme al orden divino dictado por Dios. Debido a su pecado, Rubén no fue reconocido en la herencia, pero Judá fue escogido como príncipe sobre sus hermanos, y Leví fue destinado a la sacerdotía eterna. Se narra en Jubileos 3:30 y 10, reflejando Génesis 49:34. Aunque el Génesis menciona brevemente la descalificación de Rubén, los jubileos ponen mayor énfasis en cómo este incidente se alinea con el plan cósmico. El nacimiento de Judá es tratado como parte de la ley eterna de Dios, y Leví es designado para la sacerdotía, vinculando sus destinos con un marco espiritual más amplio que gobierna el futuro de Israel. En la Biblia, la tribu de Leví es seleccionada para la sacerdotía, con Moisés y Aarón descendiendo de esta tribu, como se explica en Éxodo 28. Sin embargo, en los jubileos, el papel sacerdotal de Leví se presenta como parte de un mandato eterno. Los jubileos subrayan que la sacerdotía de Leví no era solo una función tribal, sino que había sido establecida en las tablas del cielo,
mucho antes de que Moisés formalizara la sacerdotía levítica. Según los jubileos, Leví fue escogido por Dios como líder espiritual de las tribus, encargado de garantizar la observancia de las leyes divinas. Su rol sacerdotal se describe como parte del orden cósmico, con responsabilidades especiales que conectan el cielo con la tierra. Y Leví fue destinado a la sacerdotía eterna para ofrecer sacrificios y mediar entre el pueblo y el Señor, pues fue ordenado en las tablas del cielo. Se afirma en Jubileos 32:17, reflejando Éxodo 28. Mientras que Génesis y Éxodo se centran en la sacerdotía levítica durante la época de Moisés, los jubileos enfatizan que el rol de Leví fue parte del diseño divino desde el principio. El sacerdocio de Leví no es simplemente una respuesta a eventos históricos específicos. Representa un elemento fundamental del orden universal que gobernó los sucesos en el monte Sinaí. En el Génesis, los 12 hijos de Jacob emergen como los fundadores de las 12 tribus y seguimos su odisea hasta que finalmente se establecen en la tierra prometida. No obstante, en los jubileos, estas tribus no solo son vistas como herederas de territorios, sino también como custodias de la ley divina, legado otorgado por Abraham e Isaac. Los jubileos subrayan que cada tribu carga con un mandato espiritual y se espera que obedezcan los preceptos inscritos en las tablas celestiales. El texto destaca que las 12 tribus fueron designadas no solo para poseer la tierra, sino para actuar como guardianes de los dictados de Dios, garantizando que las leyes divinas se observen a lo largo de todas las generaciones. Y el Señor le dijo a Jacob: «He aquí las directrices para tus hijos y sus descendientes perpetuamente, registradas en las tablas celestiales, para que sigan su rumbo y prosperen», menciona Jubileos 29.6, refiriendo a Génesis 49, cuando Jacob bendice a sus hijos. Mientras Génesis relata cómo los hijos de Jacob se convirtieron en líderes de las tribus, los jubileos revelan que también se les confió la tarea vital de transmitir las leyes divinas a futuras generaciones. Cada tribu desempeña un rol crucial en la preservación del orden divino, vinculando sus acciones con el destino espiritual de Israel. En Génesis, los hermanos de José lo venden como esclavo debido a los celos por el favoritismo de su padre, según se detalla en Génesis 37. Sin embargo, los jubileos enmarcan este evento dentro de un contexto de consecuencias cósmicas. Según los jubileos, la traición de los hermanos no es solo un conflicto familiar, sino una infracción grave contra el orden establecido por Dios, ampliando su responsabilidad más allá de lo que narra el Génesis. Los jubileos describen la venta de José como una falta grave contra la legislación celestial de Dios, advirtiendo a los hermanos que enfrentarán castigo divino por sus acciones a menos que se rediman. Esto contrasta con el Génesis, donde se centra en la envidia personal de los hermanos. En los jubileos, las acciones de los hermanos adquieren un peso cósmico. Su traición altera el diseño divino y los coloca bajo el juicio de Dios. Y los hermanos vendieron a José como esclavo, y su pecado quedó inscrito en las tablas celestiales, pues habían quebrantado los mandatos eternos. Y se decretó que sus descendientes soportarían penurias hasta que se arrepintieran de su grave falta. Se cuenta en Jubileos 34.9. Esta visión de las tablas celestiales contextualiza su pecado dentro de un marco más amplio y cósmico, enlazando las acciones de los hermanos con las futuras adversidades de Israel bajo el dominio egipcio. Su traición también establece las bases para el plan divino de redimir a la nación de Israel a través del Éxodo, previsto en el reino celestial.
En Génesis, la prominencia de José en Egipto se atribuye a su astucia y capacidad para descifrar sueños. En Génesis 41, se narra cómo José asciende a una posición de poder en Egipto. Sin embargo, los jubileos aportan una perspectiva más profunda al explicar que el nacimiento y el éxito de José fueron parte de un diseño divino preestablecido en las tablas celestiales. Su prominencia en Egipto no se debió meramente a sus habilidades personales, sino que estaba preordenada por Dios como parte de su misión para preservar a los israelitas. Los jubileos detallan que el nacimiento de José fue esencial en el plan divino, diseñado para crear las condiciones que eventualmente conducirían al éxodo. Estaba predestinado que José llevaría a su familia a Egipto, donde más tarde se convertirían en esclavos para ser finalmente liberados por una intervención divina milagrosa. Y estaba escrito en las tablas celestiales que José se convertiría en gobernante de Egipto, y a través de él, los hijos de Israel serían rescatados de la hambruna, aunque también pasarían un tiempo en prueba en Egipto, se expone en Jubileos 42. De esta manera, la vida de José se presenta como un evento cósmico, con su nacimiento y poder sirviendo a un propósito mayor en el plan de Dios para la redención de Israel. Los jubileos vinculan directamente el éxito de José con un mandato celestial, indicando que su elevación no fue producto de la casualidad o la capacidad humana, sino una disposición divina. Una de las adiciones más fascinantes en los jubileos es la intervención de los ángeles en la vida de José. Mientras que el Génesis muestra a José teniendo una conexión cercana con Dios a través de sus sueños, los jubileos expanden este relato introduciendo el papel activo de los ángeles en guiarlo y protegerlo durante su estadía en Egipto. Los jubileos describen cómo los ángeles fueron enviados por Dios para vigilar a José desde que fue vendido como esclavo, asegurando que cumpliera su destino en Egipto. Estos ángeles intervinieron en momentos críticos de su vida, protegiéndolo de peligros y garantizando su adherencia a los designios divinos. Y el Señor envió a sus ángeles para proteger a José en su viaje a Egipto para que no pereciera, ya que su vida era valiosa a los ojos del Señor, y su camino estaba prescrito en las tablas celestiales. Se narra en Jubileos 34-21. Este detalle sobre la custodia angelical añade una capa de protección espiritual a la historia de José que no se encuentra en el Génesis. Revela que su trayectoria no fue simplemente una sucesión de eventos fortuitos, sino una serie de acontecimientos meticulosamente orquestados por Dios, con ángeles asegurando su ascenso al poder y, en última instancia, la salvación de su familia. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Una de las diferencias más notables entre el Génesis y los Jubileos es cómo se enlaza la vida de José con el Éxodo. En el Génesis, la historia de José culmina con el asentamiento de su familia en Egipto, pero en los Jubileos su existencia se presenta como profética, adelantando la esclavitud y posterior liberación de los israelitas. Según los Jubileos, la posición de José en Egipto no solo tenía como fin salvar a su familia de la hambruna, sino también cumplir una profecía que culminaría en el Éxodo. Los Jubileos aclaran que José estaba consciente del destino adverso de sus descendientes y desempeñó un rol en prepararlos para su eventual liberación. Y José dijo a sus hermanos: «Yo moriré,
Pero Dios os visitará y os llevará de esta tierra a la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. No temáis, pues estas cosas están escritas y selladas en los tablones del cielo, se relata en los textos. Jubilados 46.9. Este elemento profético no es tan prominente en Génesis, donde la muerte de Joseph es portada como el final de su historia. En Jubilados, sin embargo, la muerte de Joseph es vista como una transición, el comienzo del enslazamiento de Israel, pero también una promesa profética de que finalmente serían entregados de Egipto. Esto conecta la vida de Joseph directamente con el plan cósmico de la redención, que se cumpliría a través de la Éxodus. En el libro de Génesis, el enslazamiento de Israel comienza cuando un nuevo faraón llega a poder, que no conoce a Joseph y comienza a oprimir a los israelíes, en la Éxodus 1.8 a 14. Pero en Jubilados, este periodo de enslazamiento es visto como parte de una profecía cósmica que ya había sido escrito en los tablones del cielo. Según Jubilados, Dios ya había previsto la bondad de Israel mucho antes de que sucediera, y fue parte de su plan de llevarlos hacia la Éxodus y la donación de la ley mosaica. Este plan profético conecta directamente con el papel de José en traer a Israel a Egipto en primer lugar. Mientras Joseph salvó a Israel de la fama, su tiempo en Egipto era predestinado para terminar en el enslazamiento, lo que últimamente demostraría el poder de Dios en la donación de su pueblo. Y fue escrito en los tablones del cielo que ellos serían oprimidos en Egipto y que Dios los traería con gran poder y maravillas para que su nombre fuera glorificado. Jubilados 48.1. Esto hace que el tiempo de Israel en Egipto no sea solo un tema de eventos históricos, sino parte de un largo narrativo espiritual en el que su enslazamiento y finalmente el exodio fueron preordenados por la gloria de Dios. El sufrimiento de los israelíes es un proceso necesario que prepararía a ellos para recibir las leyes de Mount Sinai. En el Exodio, vemos a Dios actuar directamente para llevar a cabo las plagas y traer a Israel de la opresión de Faro, el Exodio 7 a 12. Sin embargo, Jubilados agrega un nivel de lucha espiritual a la historia, presentando a los ángeles como jugadores claves en el conflicto entre Dios y Faro. Según Jubilados, la opresión de Israel fue parte de una lucha espiritual entre las fuerzas del bien y el mal. Mastema, una figura que es comúnmente asociada con Satanás, es portada como activamente trabajando para calentar el corazón de Faro y aumentar el sufrimiento de Israel. Mastema y sus espíritus malos son creídos a encargar a los egipcios de oprimir a Israel y testar su fe en Dios. Y el príncipe de Mastema estuvo contra ellos y buscaba destruirlos con la bondad dura y causarles a renunciar a su fe en el Señor. Jubilados 48-9. De esta manera, Jubilados agrega una dimensión cósmica a la historia de la opresión de Israel, mostrando que no es solo una cuestión de poder político. Las fuerzas espirituales estaban trabajando tratando de impedir el plan de Dios para la entrega de Israel. Las plagas de Egipto no son solo actos de juicio divino, sino parte de una larga batalla cósmica, con Mastema tratando de evitar el exodio de Israel. En Jubilados, los tabletos del cielo toman un papel central en explicar cómo las leyes y el tiempo del exodio fueron parte del plan eterno de Dios. Según Jubilados, el exodio no fue solo una reacción al sufrimiento de Israel, sino que había sido timado y preordenado según el calendario divino escrito en los tabletos del cielo. El libro empieza con el hecho de que el timing del exodio fue conectado con la observación de las leyes sagradas y que la entrega de Israel fue destinada a llevarlas en alineación con el orden divino. Según Jubilados,
El tiempo de Israel en Egipto, su sufrimiento y el momento de su entrega fueron todos predeterminados, y las acciones de Dios estaban en perfecta alineación con el calendario divino. En los Jubileos 49.1 se menciona que el 14º día del primer mes fue designado por Dios para sacar a Israel de Egipto, marcando este día como separado desde el inicio de la creación. Este detalle, único en los Jubileos, sitúa el Éxodo no solo como un evento histórico, sino como parte integral del tejido espiritual de la creación, mientras que el libro de Éxodo describe las 10 plagas en Éxodo 7 a 12 como demostraciones dramáticas del poder de Dios para persuadir al faraón de liberar a los israelitas. Los Jubileos atribuyen a las plagas un significado cósmico. Las plagas no son solo castigos divinos, sino también actos simbólicos que representan la derrota de los dioses egipcios y las fuerzas espirituales que los respaldan. Los Jubileos interpretan que cada plaga fue específicamente dirigida para desautorizar a los ídolos de Egipto, mostrando que solo el Dios de Israel posee la verdadera autoridad sobre el cielo y la tierra. Cada plaga, entonces, es un golpe no solo contra el faraón, sino también contra las entidades espirituales que intentaban mantener a Israel en esclavitud. Y el Señor envió las plagas a Egipto no solo para castigar al faraón, sino para mostrar que los dioses de Egipto eran impotentes ante él, pues no eran más que poderes vanos, incapaces de enfrentarse al Todopoderoso. Se lee en Jubileos 48.11. Desde esta perspectiva, las plagas son parte de un conflicto cósmico más amplio entre el bien y el mal, en el cual el Dios de Israel demuestra su supremacía sobre las fuerzas tanto físicas como espirituales de Egipto. Los Jubileos también sugieren que Mastema y sus demonios actuaban tras bambalinas para endurecer el corazón del faraón y aumentar el sufrimiento de los israelitas, pero la omnipotencia divina los contrarrestaba en cada paso. En el relato del Éxodo se observa a Moisés recibiendo las leyes directamente de Dios en el monte Sinaí, pero los Jubileos añaden que estas leyes ya existían, inscritas en las tablas celestiales mucho antes de la época de Moisés. Según los Jubileos, las tablas celestiales son un registro cósmico de todas las leyes divinas establecidas al principio de la creación y son una guía tanto para ángeles como para humanos. Los Jubileos enfatizan que Moisés simplemente fue el intermediario humano para las leyes que habían sido preordenadas a lo largo del tiempo. Así, la ley mosaica no es simplemente un conjunto de normativas para los israelitas, sino parte de un orden divino que rige todo el universo. Esto implica que las leyes recibidas por Moisés estaban destinadas a ser reveladas según un calendario divino preestablecido. La ley y los testimonios fueron predeterminados y escritos en las tablas celestiales, creados antes de la fundación del mundo para guiar a todas las generaciones de los hijos de Israel. Se afirma en Jubileos 6 a 17. Mientras que el Éxodo se centra en la revelación dramática de la ley en el Sinaí, los Jubileos presentan esta ley como parte de un diseño cósmico. Las leyes ya estaban escritas en el cielo, esperando el momento oportuno para ser reveladas a Moisés y a los israelitas. Uno de los puntos más interesantes de los Jubileos es su afirmación de que la ley mosaica ya era observada mucho antes de Moisés. Aunque la Biblia tradicional retrata a Abraham, Isaac y Jacob como figuras justas, no especifica que observaran la ley completa. En cambio, los Jubileos afirman que los patriarcas ya practicaban el sábado, realizaban sacrificios y seguían muchas de las leyes que más tarde serían formalizadas a Moisés. Esto sugiere que la ley mosaica no fue una novedad,
sino una restauración de preceptos que se habían transmitido desde el inicio de los tiempos. Los patriarcas recibieron estos mandatos a través de revelaciones divinas y la orientación de los ángeles. En los textos de los jubileos se ilustra cómo Abraham practicaba el reposo sabático y las normativas alimentarias, mucho antes de que estas directrices fueran oficialmente presentadas al pueblo de Israel. Abraham no solo respetaba el sábado, sino que también realizaba la circuncisión de sus descendientes y obedecía las instrucciones divinas que se encontraban registradas en las tablas sagradas. Estas leyes le fueron transmitidas mediante la intervención de ángeles enviados por Dios. En Jubileos 16-28 se presenta la ley como un conjunto de preceptos ya impartidos a los fieles desde la época de Adán. Moisés simplemente fue el encargado de revelar esta ley completa a la comunidad de Israel. Los jubileos destacan particularmente la importancia del calendario cósmico. Según este libro, la regulación del tiempo, incluidos los sábados, festividades y los años jubilares, es crucial para mantener el orden establecido por lo divino. Estas normativas temporales se describen como componentes de las tablas celestiales y su cumplimiento es visto como una manera de sincronizar la existencia humana con los ritmos universales dictados por lo divino. Los jubileos favorecen un calendario solar de 364 días por encima del calendario lunar, argumentando que este es el método correcto para observar las instrucciones divinas y asegurar que todos los días festivos y sábados ocurran en sus momentos precisos. Desviarse de este calendario divinamente ordenado podría resultar en desorden espiritual, razón por la cual estas leyes temporales son fundamentales dentro de la ley mosaica. Y el Señor le instruyó a Moisés diciendo: inscribe para Israel las normas de los sábados y festividades, pues estos tiempos han sido fijados en las tablas celestiales y debes cumplirlos con exactitud para evitar caer en transgresión. Se cita en Jubileos 52. Este enfoque en la precisión del calendario cósmico no es tan explícito en la Biblia tradicional, donde aunque se mencionan los sábados y festividades, no se profundiza en su origen cósmico. Los jubileos argumentan que adherirse a este calendario es fundamental para permanecer bajo la gracia de Dios, ya que esto alinea la vida humana con el designio divino. Aunque las normas mosaicas en la Biblia se presentan específicamente para los israelitas, los jubileos las declaran eternas, aplicables no solo a Israel, sino a todas las generaciones y seres celestiales. Los jubileos enfatizan que las normas inscritas en las tablas celestiales no son meramente directrices temporales para una nación, sino mandatos perpetuos que rigen tanto el cielo como la tierra. Según los jubileos, las directrices dadas a Moisés están destinadas para la observancia de toda la creación de Dios, incluyendo a los ángeles que también respetan el sábado y participan en las celebraciones divinas en el cielo. Esto eleva la ley mosaica a un principio universal, extendiéndose más allá de la humanidad para conectar el reino espiritual con el físico, haciendo de la ley recibida por Moisés en el monte Sinaí un legado eterno y universal, vigente tanto en el cielo como en la tierra. En el texto de los Jubileos, capítulo 50, versículo 13, se explica que tanto los ángeles como los seres humanos rectos seguirán las leyes divinas indefinidamente. Esta visión de una legislación eterna no se aclara de forma explícita en las escrituras convencionales, donde se pone énfasis en el pacto entre Dios e Israel. En cambio, en los Jubileos se interpreta que estas leyes son parte esencial de la estructura del universo, integrando a los ángeles y humanos en el orden celestial dictado por Dios.
Los jubileos configuran el futuro de Israel no como algo dejado al azar, sino como integrante de un esquema temporal establecido divinamente desde el principio de los tiempos. Este esquema temporal dicta el surgimiento y caída de las naciones, el exilio y retorno de Israel y el juicio venidero sobre el mundo. Cada evento en la cronología humana, desde la creación hasta el juicio final, se ajusta a un itinerario cósmico predeterminado y registrado en los cielos. Los jubileos destacan esta predestinación, argumentando que nada ocurre fuera del diseño divino establecido por Dios. El texto ofrece un análisis profético sobre la evolución de Israel, señalando que su destierro, adversidades y recuperación están todos documentados en los anales celestiales y deben acontecer conforme al cronograma divino. Todo evento concerniente a Israel, desde su desafío hasta su restauración, está inscrito en las tablas celestiales, con los tiempos específicos para su liberación ya fijados desde tiempos antiguos. Se lee en Jubileos 23:32. Mientras que Génesis y Éxodo se enfocan en incidentes puntuales de la historia de Israel, los jubileos proporcionan una visión más comprensiva, indicando que el destino de Israel está inscrito en un vasto plan cósmico ya predeterminado. Los jubileos también resaltan la influencia continua de los ángeles en la historia de Israel, con un papel aún más decisivo en los tiempos finales. De acuerdo con los jubileos, los ángeles de Dios tendrán la responsabilidad de ejecutar el juicio divino sobre las naciones, asegurando que se cumpla la voluntad divina, tanto en el cielo como en la tierra. Al aproximarse el fin de los días, se describe cómo los ángeles descenderán para discernir entre los justos y los impíos, congregando a los que han permanecido fieles a los mandamientos de Dios. Además, los jubileos revelan que Mástima, el líder de los espíritus malignos, será detenido y confinado en el abismo, representando la derrota final de las fuerzas del mal. El Señor mandará a sus ángeles a agrupar a los escogidos y encerrarán junto al príncipe de los espíritus malignos en el abismo hasta el día del juicio, cuando serán destruidos permanentemente, se afirma en Jubileos 23:29. Esta representación de los ángeles como ejecutores de la justicia divina añade una perspectiva única a la profecía sobre los últimos días. Aunque la Biblia convencional menciona a los ángeles en contextos judiciales, como en el Apocalipsis, los jubileos detallan su papel en el conflicto espiritual que se desplegará en el fin de los tiempos. Uno de los aspectos clave en los jubileos es la profecía sobre la restauración de Israel. Este texto destaca que, a pesar de las rebeliones y el exilio sufrido por Israel, Dios ha fijado un tiempo para su regreso a su tierra y una renovación de su pacto con él. Esta restauración no se limita a un cambio político, sino que representa una renovación espiritual que está en consonancia con el diseño divino inscrito en las tablas celestiales. Los jubileos explican que la redención de Israel incluirá un período de intensa tribulación, durante el cual la nación será purificada, la ley restaurada y el pueblo volverá a seguir los caminos de la sabiduría, preparándose para la llegada del Mesías y la instauración del reino de Dios en la tierra. Llegará el momento en que los hijos de Israel se volverán de corazón al Señor, y Él los reunirá de entre las naciones y los restablecerá en su tierra, conforme a lo escrito en las tablas celestiales. Jubileos 23-26. Mientras que la Biblia tradicional también menciona la restauración de Israel, como en los textos de Isaías y Jeremías, los jubileos añaden que este proceso está marcado en un cronograma preestablecido con eventos ya registrados en los anales celestiales. En los últimos tiempos, los jubileos describen el advenimiento de un reino mesiánico, donde el rey designado por Dios
a menudo interpretado como el Mesías, impondrá la justicia en la tierra. El libro de Jubileos subraya que este reino significará el final de la era actual y el comienzo del gobierno eterno de Dios, donde la ley será reinstaurada y los justos heredarán la tierra. El juicio final descrito en los Jubileos implica la separación de los justos y los inicuos, con estos últimos siendo arrojados al lago de fuego donde serán aniquilados permanentemente. Mastema y sus espíritus malignos serán vencidos, y el Mesías reinará en paz y justicia